Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión les voy a presentar al congresista César Combina. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Isaac. Un gusto poder estar con ustedes y con todos los que nos sintonizan en Perú 21 Televisión. Bien, pues vamos a tener hoy un programa interesante porque vamos a hablar sobre el sistema de pensiones, algo que involucra a todos los peruanos. Y en esta oportunidad tiene que ver con un proyecto de ley que usted ha presentado en el Parlamento y que pues tiene una serie de planteamientos y la más, digamos, conocida o que más ha llamado la atención es el hecho de posibilitar el retiro del 100% de los aportes, entre otros, claro está, entre otras alternativas. En ese sentido, ¿no cree usted que de pronto digamos, esta alternativa de retirar el 100% ya está de cierta forma presentada en el Parlamento? No es, digamos, algo muy característico últimamente que se proponga retirar los aportes. Bueno, sí, como tú has señalado, Isaac, en la Comisión de Economía ya se viene debatiendo la situación de la posibilidad del retiro del 100% del fondo de los ex aportantes que hayan cumplido 12 meses sin aporte. Esta propuesta ha sido además enarbolada por distintos grupos políticos. La diferencia entre ese tipo de propuestas y la que nosotros hacemos desde Alianza para el Progreso es la integralidad de la norma, es decir, se reconoce que en un sistema no se puede legislar solo para un sector, sino que se debe generar un beneficio común. Toda norma tiene que generar beneficio común y de esta forma evitar que el sistema quiebre, el sistema pueda generar problemas a los aportantes, a los ex aportantes. Nosotros desde el planteamiento permitimos el retiro del 100% de quienes tengan hasta 3 UITs en su cuenta y que no hayan aportado durante 12 meses. Ellos podrán, suman más o menos 2.2 millones de personas que van a poder acceder a este retiro del 100% y además se suman beneficios adicionales para los afiliados, es decir, se busca un beneficio, generar beneficios para los 5 millones de afiliados al sistema de las FPs. Ujú. Ahora, ¿usted no cree que tras haberse escuchado varias críticas ya desde meses atrás incluso respecto a facilitar los retiros de los aportes, se puede estar dando un remedio de corto plazo que va a terminar siendo peor que la enfermedad, valga la redundancia incluso de la misma crisis en la que nos encontramos, y terminar afectando la pensión de aquellas personas que justamente necesitaban ese dinero ahora, pero que probablemente después no van a tener nada? Definitivamente, es por eso que la propuesta que presentamos se contrapone radicalmente a la propuesta bastante simple y desde nuestro punto de vista bastante populista del congresista Luna Morales y de su bancada Podemos Perú, porque ellos solamente están pensando en el retiro del 100% de los exaportantes, es decir, le estarían permitiendo a los exaportantes de alguna forma acceder a un fondo generando una crisis total del sistema, perjudicando a los actuales pensionistas, perjudicando a los afiliados que están aportando el día de hoy y que se están esforzando por tener una pensión. Y es por eso que nosotros hemos analizado la norma, hemos analizado la situación y el tope, el monto para el retiro que estamos proponiendo de hasta 3 UITs genera en primer lugar un beneficio masivo, es decir, 2.2 millones de personas efectivamente van a acceder al 100% de su fondo, pero sin generar un quiebre de sistema. Es decir, estas 2.2 millones de personas tienen entre un sol y 12.900 soles, mientras que 400.300 aproximadamente tienen más de 12.900, inclusive hay 370 que tienen más de un millón. Entonces, hemos focalizado los beneficiarios justamente pensando en la vulnerabilidad, en la situación generada por el COVID-19 y también en la gran dificultad que estos 2.2 millones, aunque se sumen nuevamente al sistema, van a tener una gran dificultad de obtener una pensión digna. Por tanto, es una salida a un momento de crisis, pero que no destruye el sistema y que sobre todo genera beneficios también a los afiliados actuales y a los nuevos afiliados. Pero más allá de las buenas intenciones que pueden estar plasmadas en la propuesta, ¿no ha considerado usted que
de pronto plantear una propuesta legislativa como esta puede también generar un daño colateral hacia los afiliados que deciden de pronto no sacar su fondo por el motivo que ellos creen conveniente o crean conveniente y de todas maneras se verían afectados porque va a haber un porcentaje de personas que van a retirarlo y al retirarlo van a hacer que de una u otra forma se liquiden activos para poder justamente darles los recursos que ellos están solicitando o estén solicitando si es que se aprobase la medida. No han evaluado que podría haber este daño colateral, por así decirlo, inevitable para un grupo de afiliados, justamente al que se querría beneficiar? Justamente lo que busca el proyecto es generar la menor cantidad de daño, generar algunas soluciones rápidas y técnicas que sean sostenibles dentro del sistema para los afectados, los más vulnerables, que no solamente son los vulnerables afectados por el desempleo en el COVID-19, sino que en realidad son los más afectados de un sistema que está pensado en un trabajo formal, pero que la realidad es bastante informal y por tanto con muchos aportes desiguales, estos exaportantes, que serían el único público beneficiado con el retiro del 100%, realmente van a poder acceder a sus fondos para tener la decisión libre de qué cosa hacer con ellos. Y por otro lado, como digo, ¿no? Se va a fortalecer a los afiliados, pero inclusive a los que no decidan retirar sus fondos también se les considera beneficios. La idea es que cada ciudadano dentro del público focalizado de exaportantes que no hayan cotizado durante 12 meses puedan también tener la posibilidad de elección. Si nosotros no habríamos presentado esta propuesta, tal cual se le he señalado el día de hoy a la ministra de Economía en una reunión de trabajo que tuvimos, si no habríamos presentado esta propuesta, la situación solamente sería del retiro del 100% sin ningún tipo de focalización, lo que sí generaría una verdadera crisis en el sistema y como tú señalas, Isaac, con mucha razón, quemar activos que al final terminarían perjudicando a la mayoría de afiliados. Claro, y justamente por eso le hacía la pregunta, ¿no? ¿No le preocupa a usted que este grupo de afiliados, que de una u otra forma se va a ver afectado, vea reducida su pensión en los siguientes meses, su rentabilidad, debido justamente a que se van a quemar activos? La situación definitivamente es riesgosa y justamente por eso nuestra propuesta no solamente ha sido presentada a la Comisión de Economía, sino que también el día de hoy ha sido socializada al Ministerio de Economía para recibir las opiniones técnicas y para poder fortalecer una propuesta dentro de la Comisión de Economía. Sin embargo, como tal cual lo ha señalado diversos parlamentarios y colegas que nos escucharon en la exposición de motivos de este proyecto de ley, es el proyecto de ley de mayor moderación, de mayor fortalecimiento del sistema, que busca una focalización sobre una política pública, sobre una población vulnerable, además que se conoce, que no es una población de carácter abierto y general, y por tanto los daños que se podrían generar para el sistema son daños que van a ser bastante reducidos y por tanto nos sentimos confiados en que con los aportes que se pueda fortalecer desde el Ministerio de Economía, desde la SBS y también desde la Comisión Especial de Reforma de Pensiones que encabeza nuestra colega Carmen Omonte, esperamos que la Comisión de Economía tome una decisión integral, una decisión técnica y no solamente una decisión basada en lo que diga un parlamentario o lo que digan algunos grupos de presión, que obviamente no están pensando en la integralidad del sistema y en la defensa de las pensiones, de los afiliados y de los exaportantes, sino en solo un sector. Y en vista de que ustedes han justamente hecho la presentación, ¿no?, del documento, de la propuesta ante el MEF, si es que el Ministerio de Economía diera una respuesta en la cual da una serie de recomendaciones, entre las que, por ejemplo, se mencionase poner algún candado o reducir o poner un límite para los retiros que se vayan a realizar mediante esta norma, o si se cambiase quizás el concepto más a una bonificación que a un retiro expreso, ¿usted defendería un planteamiento de ese tipo y pediría que se contemple eso en la comisión? O de pronto dejaría que la comisión siga el curso y decida si es que de cierta forma implementa o no implementa la recomendación del MEF? Y le pregunto esto porque muchos analistas opinan que el actual Parlamento recibe muchos aportes, pero hace de cierta forma oídos sordos o incluso no considera las recomendaciones.
si reciben recomendaciones, ¿usted pediría que se respeten y que se implementen en el debate y en la norma eventualmente? Definitivamente, y eso es lo que estamos proponiendo, creo que desde el inicio de este Parlamento, desde Alianza por el Progreso, consideramos que el diálogo es importantísimo, que el diálogo sobre razones y sobre un tema superior, que es el bien común. Toda norma no puede pensar en individualidades, sino que tiene que pensar en generar la mayor cantidad de beneficio para la mayor cantidad de gente, generando el menor impacto en las minorías. De esta forma se legisla para todos, y es por eso que nosotros hemos considerado conveniente el diálogo con el MEF para recibir justamente las críticas técnicas y poder fortalecer una propuesta que el día de hoy también se nos han hecho llegar algunos comentarios, por ejemplo, sobre la situación de las edades para el retiro, que sería una propuesta muy interesante también para aplicar en esta norma. Algunos, no diría candados, sino de mayor focalización, por ejemplo, para la población más vulnerable, que serían los mayores dentro de este segmento que se quiere beneficiar de 2.2 millones, los que tengan mayor edad, porque son quienes tienen menos posibilidad de tener una pensión digna con la poca cantidad de dinero que tienen. Por otro lado, la posibilidad de retiro múltiple, es decir, perdón, por armadas, y eso también impactaría de menor forma en los activos. Creo que la reunión del día de hoy ha sido muy positiva. Yo voy a socializar estos diálogos en la Comisión de Economía el día miércoles, que se plantea la dictaminación de este proyecto. Espero que el presidente de la comisión tenga la apertura y el diálogo necesario para escuchar al Ejecutivo, para escuchar a la sociedad civil, que también merece ser escuchada, y para escuchar a las propuestas del resto de parlamentarios, que como nuestra colega Carmen Omonte, tienen que también plantear un marco general de la reforma, que va a ser a futuro, para que este proyecto se inserte en un sistema. No podemos legislar, como he dicho, con parches. Creo que una propuesta que solo contemple el 100% de retiro, que no contemple la integralidad del sistema, termina siendo irresponsable y terminará generando daños a afiliados, exaportantes y a los propios pensionistas. Entonces usted va a pedir de forma expresa que se escuchen las recomendaciones que haga el Ministerio de Economía y Finanzas. Definitivamente, nosotros guardamos el mayor de los respetos a los criterios técnicos, y creo que nosotros tenemos que escuchar, dialogar no solamente con el Ministerio de Economía, también con los representantes de quienes están pidiendo el retiro del 100%, y también con los representantes de las AFPs, para encontrar un proyecto de ley que, como digo, busque el bien común. Dentro de las sugerencias, o mejor dicho, dentro de los planteamientos del proyecto de ley, aparte de los retiros que se están planteando del 100%, hay una serie de puntos, ¿no? Uno es el del aporte de un punto del IGB, hay otro también que es el de la remuneración mínima vital, claro, considerándola, claro está, como una pensión mínima, pero otro apartado que es el de hacer que el seguro de invalidez no sea obligatorio. ¿Cómo es que de pronto esto podría beneficiar a un afiliado? El retiro del 100% del fondo es exclusivamente un beneficio para los exaportantes con 12 meses de no aporte. Pero como tú señalas, el proyecto de ley genera beneficios para todos. En el caso de los afiliados, uno de los beneficios que se genera es la opcionalidad del seguro de invalidez. Cada mes el 1.3% de nuestro sueldo se va a este seguro, que es de carácter obligatorio. Sin embargo, por las restricciones dentro de la póliza, y también por el desconocimiento de la mayoría de los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, ya que al ser un seguro obligatorio no requiere un conocimiento pleno de los derechos, ha generado que este no sea un seguro que genere un conocimiento total del usuario. Por tanto, se ha considerado que un beneficio sería permitir no solamente la libre competencia dentro del mercado de las aseguradoras para generar mejores condiciones, sino que además permitir la opcionalidad del seguro, que si uno no lo tomaría generaría automáticamente 1.3% más de tu sueldo mensual, porque esto se resta de la planilla. Además de esto, se ha planteado la creación de la comisión por rentabilidad, una comisión que se cobraría exclusivamente cuando el fondo genere ganancias y sobre la rentabilidad, no sobre una cuota fija mensual. Entonces, de esta forma, con estos dos puntos, el tema del seguro y el tema de la comisión por rentabilidad, lo que va a hacer no es
dar ninguna obligación adicional, sino permitirle al usuario, al afiliado, elegir conscientemente lo que mejor le sume para desarrollarse y para fortalecerse. Pero ¿no cree usted que justamente la importancia de este seguro es que sea obligatorio para que todas las personas que estén dentro del sistema puedan tener una salida, una contingencia en caso, una salida, una contingencia en caso de que suceda algo que ellos pensaron que no iba a suceder y que incluso por no anticiparlo termine en una situación de vulnerabilidad muy alta, encontrándose totalmente desprotegidos? ¿No cree que más bien, si bien el tema de la competencia podría ser un apartado sobre el cual discutirse, el tema de la obligatoriedad del seguro en sí no debería primar por sobre todo en favor de las personas? ¿No debería ser obligatorio? En este caso, ha sido un análisis que también se sustenta en la misma situación de precariedad del sistema privado de pensiones. El sistema privado tiene muchísimos beneficios. Lamentablemente piensa en un Perú formal, no en el Perú real. Y es por eso que tenemos 7 millones de afiliados, pero solo 3 millones de aportantes. ¿Por qué? Porque el Perú cambia. El Perú no tiene un trabajo estable, no genera estos vínculos laborales estables, sino que hay mucha informalidad y esto ha afectado al sistema de pensiones. Es por eso que cuando se considera el tema del seguro, también se piensa en esa misma situación. Se piden, por ejemplo, en los requisitos una cantidad de meses de aporte para poder acceder al beneficio. Si tienes un mercado laboral bastante inestable, lo más probable, que es tal cual ocurre en este caso, que la mayoría de personas que pueden estar cotizando en las FPs no terminen siendo beneficiados. Entonces, obligar a alguien que además probablemente no tenga posibilidad de gozar de ese beneficio termina siendo también bastante arbitrario. En ese sentido, yo lo que, y es lo que también se ha conversado el día de hoy con el Ministerio de Economía, se podría buscar un camino intermedio, se podría también analizar otras propuestas que yo he escuchado, por ejemplo, en otros países, como el caso de Chile, en donde se está pensando en que el seguro de invalidez sea un copago entre el empleador y el empleado. De esta forma se generen reducciones para fortalecimiento del propio sueldo mensual. Es decir, se pueden encontrar variables, pero este proyecto de ley lo plantea de forma opcional y creo que esto va a fortalecer, como digo, no solamente la competencia para mejores condiciones de cobro del seguro, sino que también mayor conocimiento de la población. Creo que alguien que tiene un seguro y que paga por él todos los meses, imagínense, alguien que gana 1.000 soles, paga 13 soles mensuales, tiene que saber a qué cosas se está metiendo y cuáles son los beneficios que esto le genera. Bien, congresista, le agradecemos por esa aclaración o esa precisión. Y ahora, yendo a un campo o a un apartado, digamos, un poco más ligado a las convicciones, por así decirlo, que podrían haber más allá de la emergencia en la que nos encontramos, si no estuviésemos en una situación de pandemia, no estuviésemos en una situación de crisis como la que atravesamos ahora, ni aquí ni en el mundo, ¿usted estaría a favor o en contra de los retiros del sistema previsional? Bueno, el sistema previsional tiene un fin justamente previsional. Por tanto, si no fuera una situación de crisis, yo creo que no debería haber ningún tipo de retiro del fondo, sobre todo porque la pensión debe ser una situación de derecho, es decir, que todos deben de tener la posibilidad de una pensión digna. Y si en todo caso se estaría viendo al sistema de pensiones como un sistema de ahorro convencional, lo mejor sería entonces dejar de lado el sistema de pensiones y apostar por un ahorro totalmente individual. Creo, por tanto, que si no fuera un caso de extrema urgencia, como sí amerita en esta condición, no estaría a favor de un retiro total. Entonces, en el marco de la reforma que se busca lograr, que se busca impulsar y hacer acá en el país, en el marco de la reforma del sistema de pensiones, ¿usted respaldaría totalmente que se elimine cualquier alternativa para generar retiros como 95.5 o cualquier otra forma o vía para hacer retiros del sistema privado de pensiones o el sistema de pensiones en general? ¿Usted va a respaldar una postura de ese tipo? La reforma tiene que ser integral, tiene que garantizar, por ejemplo, el retiro del 95.5 es una vez cumplido tu periodo de aporte. Por tanto,
creo que sí, en un país, como digo, con una realidad muy diversa, sí ese tipo de retiros al final del aporte, que podrían garantizar una inversión mayor con un fondo muchísimo más grande, sí, sí debería mantenerse. Pero los retiros parciales que van limitando la posibilidad de crear riqueza dentro del fondo para el propio disfrute a futuro del aportante, creo que deberían limitarse, y es por eso que dentro del mismo proyecto de ley nosotros creamos un retiro de una UIT, algo así como un salvavidas, en cualquier momento de tu vida, pero que no afecta tu acumulación. ¿Por qué? Porque en este caso la individualización, es decir, la decisión cae en cada uno de los aportantes y no, por ejemplo, a través de una norma. La normatividad lo que hace muchas veces, tal cual se ha demostrado en el caso del 25%, es que mucha gente que lo necesitaba lo retiró y lo utilizó correctamente. Y mucha gente que no lo necesitaba lo retiró y lo malgastó. ¿Quién al final asume la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, de 1.9 millones de personas que se han quedado con 0 soles en su cuenta? Entonces, creo que en la reforma a futuro sí debemos analizar un sistema en donde el fin previsional sea bastante claro, sea conocido además las condiciones, y se fortalezca un sistema de carácter individual. Ajá. Es decir, y para redondear la idea respecto a lo que estábamos conversando, su postura va a ser a que se mantenga el 95.5, pero a que no se genere ningún tipo de retiro ni ninguna alternativa de retiro durante la etapa de aportante del afiliado, para preservar la viabilidad y seguridad del sistema privado de pensiones, o del sistema de pensiones en general. ¿Es Claro, así? del sistema en general, porque cuando hablamos de reforma, que es lo que se va a plantear para más adelante, se habla Por eso, de... pero en el marco de la reforma, siento interrumpirlo, pero en el Exacto, marco de la reforma, su postura va a ser esa, que no se permita ningún tipo de retiro anticipado en el periodo del aportante, ni a los 20 años, ni a los 30 años, ¿no? Salvo lo que se establezca por ley en el periodo que venga cuando toque el momento de la jubilación. exactamente, porque tenemos que entender que los dos sistemas, tanto la ONP como el FP, necesitan mejorarse, pero cuando se mejoren y se logre realmente poder, por ejemplo, incluir diversas formas de aporte, no solamente el tema salarial en planilla, sino también el aporte de los independientes, el aporte voluntario, el aporte, por ejemplo, de las MIPES, y se sanee la cuenta del sistema público de pensiones, la idea es garantizar un sistema limpio, un sistema que tenga un fin previsional y que además genere buenas condiciones y competitividad interna en beneficio de los aportantes. Y por último, congresista, se ha criticado bastante que el Congreso, que el actual Congreso, haya estado aprobando en muchas ocasiones normas en comisión en la mayoría de los casos, aunque tampoco ha estado libre de verse esto en el Pleno, en periodos bastante cortos, menos de media hora, a veces hasta casi 10 minutos. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, yo como presidente de la Comisión de Producción he visto con mucha preocupación la diferencia del trabajo de distintas comisiones. Nosotros en la comisión nos hemos comprometido siempre a buscar el diálogo, las opiniones técnicas y sobre todo buscar generar eh, leyes, dictámenes que no afecten a otros sectores. Por ejemplo, en el sector de MIPE, dictámenes que fortalezcan las MIPES pero que no afecten el área nacional con exoneraciones sin focalización o con reducción, por ejemplo, de tributos que podrían afectar las finanzas nacionales. Frente al trabajo serio que existen en muchas comisiones, hay otras, por tanto, que no esperan una opinión técnica, que están pensando más en los aplausos que se puedan generar en la tribuna, pero que al final ni siquiera tienen sustento técnico para pasar una observación del Ejecutivo o inclusive caen en inconstitucionalidad dentro del Tribunal Constitucional. Yo creo que la población debe pasarle factura a los parlamentarios que promueven leyes que saben que van a ser inconstitucionales. ¿Por qué? Porque finalmente es engañar al pueblo y además es cobrar sin trabajar. Entonces, ¿qué haría usted si es que se buscase votar o aprobar justamente la norma, hablo de la norma del retiro del 100% dentro de la comisión, en un periodo
pues que sea, pongámoslo así, de media hora, que no sería sorpresa porque ya se ha visto cosas de ese tipo antes. Uno no esperaría que vuelva a repetirse, pero si sucede eso, ¿usted votaría? ¿Cuál sería su opción, su alternativa? ¿Se abstendría? ¿Cuál sería su respuesta? Yo he venido luchando porque este tema se debata en comisión desde hace 2 meses. He enviado oficios a la presidencia, he hecho todas las llamadas en cada sesión a que se debata, a que se escuche a las partes, a que se presenten argumentos técnicos y no solamente gritos y discursos políticos, sino más bien situaciones con cifras y además el impacto que se puede generar. Lamentablemente esto no ha ocurrido y yo lo que le pediría al presidente de la comisión es que el próximo miércoles que nos toca este tema tan importante, escuchemos razones técnicas y no vayamos a un dictamen express, porque esos dictámenes express generan daños y como tú has señalado, Isaac, generan impactos que no se miden finalmente y que van a pasar factura a todos los peruanos. Aquellos que pierdan su pensión van a tener que ser de una u otra forma solventados por el Estado. ¿Y quién solventa el Estado? Los impuestos de todos los peruanos. Estamos en una situación de crisis. Cada sol cuenta, el sol privado y el sol público. Por tanto, en este tema tenemos que tener mucha tranquilidad, mucha frialdad y además, como digo, aprobar dictámenes y leyes no para grupos, sino de carácter general y en busca del bien común. Bien, congresista, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Pueden seguirnos en las redes sociales para poder vernos sobre este y otros temas en los próximos días. Gracias y será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.